Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos de nuevo en Contraataque, en este sábado gigante, en este super sábado, como ustedes quieran llamarlo, esta jornada de este 11 de octubre que ha tenido tantas y tan felices noticias para Colombia, básicamente de cuenta de sus futbolistas. La selección nacional sub-20 se clasificó de una forma agónica, luchadísima, pero muy meritoria contra España. Le ganó 3-2 ya sobre el final del partido, una figura excluyente que fue Neisser Villarreal. Y después, a segunda hora, la selección de mayores, ya con Lucho a la cabeza, con James, con un golazo de Lerma, con la banda completa, terminó imponiéndose 4-0 contra México. Una superioridad muy notoria, de verdad un entrenamiento con público, pues enfrentamiento amistoso en el que se hicieron algunas pruebas de las que por supuesto vamos a querer hablar con ustedes. Así que de una vez les voy a dar la bienvenida a mis compañeros porque vamos a entrar de inmediato en materia, empezando por lo que nos alegró el día más temprano, que fue la clasificación de la Selección Nacional Sub-20, el equipo de César Torres, de la mano de ese Neisser que solamente, básicamente esperó él, que solamente tenía la confianza del entrenador, que tuvo tantas cosas en contra y se apuntó un triplete en unos cuartos de final de un mundial. Eso se dice rápido, pero eso es muy difícil de lograr. Así que sobre esa primera impresión que le ha causado esta clasificación de la Selección Colombia, le voy a preguntar a don Juan Pablo Arevalo. ¿Qué es usted, don Juan? Hola Jenny, un cordial saludo para usted, para Andrés, para el señor Carlos Solano que está ahí detrás de las cámaras y de los micrófonos, y para todos aquellos que disfrutaron, al igual que nosotros, de una gran tarde-noche de Colombia. Yo la verdad que satisfecho porque a primera hora me comí una paellita con comida del mar de Tumaco, la tierra de Neisser Asprilla, y por la noche unos taquitos 4 para que no caigan mal por lo tarde. Y bueno, la sub-20 es impresionante, yo creo que viene de menos a más. César Torres, una confianza impresionante en este grupo que muchos por ahí no teníamos desde el pasado sudamericano. Hubo críticas en la convocatoria, hubo dudas de lo que pudieran hacer este grupo de jugadores, y especialmente el goleador del mundial sí que llegó con críticas, porque no jugó en Millonarios, porque dicen o hablan de cierta rebeldía junto a su empresario para firmar la continuidad. Se va a ir muy pronto, no le va a dejar dinero a Millonarios. Ahí también hay que decir que no estuvieron despiertos los directivos de Millonarios en un año fatídico. Mientras tanto, Villarreal, con la confianza del técnico, fue de menos a más, fue convocado. Ahorita le voy a contar lo que confesó César Torres en algún momento sobre Neisser Villarreal, y lleva 5 goles, un doblete, un hat-trick o un triplete, y es el máximo goleador en la historia de la selección de sub-20 en las copas mundiales. Superó ya a John Jairo Trelles, a Henry Zambrano y a Oscar Cortés, entre otros, así que es fantástico. Pero más allá de los goles, Jenny, quiero quedarme con el equipo, porque realmente hoy fue un partido muy difícil contra España y siempre hubo personalidad, siempre hubo sacrificio de estos jugadores y hubo alegría en el ataque también para poder ganar 3-2. Sin duda, yo creo que de lo que menos carece este equipo es de carácter. Creo que muchas veces durante este mismo partido pasó unas dificultades tremendas, el mismo arranque con una ocasión muy clara perdida por Perea, este tema de Perea que termina siendo siempre a cuentagotas, a veces alcanza, esta vez no alcanzó, pero Jordan Barrera, que fue otro de los que también se apuntó y dio estos destellos de talento, terminó lesionado. Vamos a hablar después de estas bajas que va a tener la selección nacional en la semifinal, pero evidentemente tenemos unos jugadores, ya los mencionábamos, Perea, Jordan, un poquito a cuentagotas, pero después está Canchimbo, después aparece siempre Kenner González, siempre está en todas partes, es impresionante. Luego tenemos una aparición divina como Bazán, que salió a salvarnos en el momento en que pensamos que estábamos más perdidos sin Simón García en la defensa después de esa
sanción, este partido de sanción que tenía que pagar. Al final, todo este grupo termina, bueno, Jordan García, el arquero que también salvó un par impresionantes y le ha pasado en otros partidos también en esta Copa del Mundo. Es realmente un gran grupo, si ustedes lo ven, no solamente entre los titulares, hay muy buen fondo, muy buen banco, y eso todo se junta para que tengamos este momento tan excepcional. Pero volviendo un poquito al tema de Neisser Andrés Rocha, ¿qué tanto se le está cobrando eso que mencionaba Juan Pablo de no querer renovar su contrato por un primer descuido de Millonarios? Millonarios tiene esa táctica de terminar culpando a sus jugadores por los problemas que ellos cometen o los errores que cometen cuando los firman, pero precisamente por eso ese mal ambiente que se generó alrededor de Neisser, ¿qué tanto influyó en este ambiente raro, en esta cosa rara que fue verlo en la convocatoria y tanta gente oponiéndose a ese llamado porque estaba lesionado, hay que decir, vino a la convocatoria con problemas físicos? ¿Qué tanto influyó todo este tema de Millonarios y el episodio de la camiseta de la América y todo eso en este ambiente que tuvo que superar Neisser Villarreal? Hola Jenny, Juan Pablo, a todos los que nos ven, escuchan. Realmente siento que esto le sirvió mucho a Neisser Villarreal para que cogiera un poco más de cancha, por decirlo así, de demostrar que tiene las condiciones para triunfar, que se ve que en Millonarios no estaba a gusto, o sea, creo que en Millonarios él no rindió como se debía por el tema de que pronto por lo que se hablaba de la renovación, de que era muy inflado o algo así, que la futura estrella y no se veía mucho en el campo jugando para Millonarios. Y creo que esa confianza que le dio César Torres de llevarlo al Mundial y de ponerlo en esos primeros partidos de suplente también le sirvió para que él tomara, digamos, y decir, voy a hacer algo mejor para los próximos partidos, y César Torres hablaría con él y le habrá dicho, lo voy a poner en los siguientes partidos y quiero que sea ese jugador del Suramericano. Y pues ya ha venido de menos a más Neisser Villarreal en este Mundial Sub-20 y ahí se ven los resultados. Es el goleador de este certamen, es el Neisser Villarreal que se dio a conocer en el Suramericano y es ahí donde uno dice, son cosas para que él aprenda. O sea, él es una persona de 20 años, menos de 20 años y todo eso que le está pasando, le ha pasado, todos esos aprendizajes para él y lo de la camiseta de la América, digamos que eso fue lo que rebosó la copa aquí en Millonarios y todo, pues por todo iba quebrado ahí adentro. Millonarios solo se fijó en él ya cuando explotó en el Suramericano, pero nunca le ofreció un contrato, digamos, antes de que él brillara y se diera a conocer pues a nivel internacional, y tal vez por eso también como que se tocó Neisser, y yo creo que eso fue determinante para que no rindiera en Millonarios tampoco como la gente lo quería. Entonces esto es un buen aprendizaje para él, pero todavía sigue con errores porque pues desafortunadamente se pierde ese partido de la semifinal por amarillas. Entonces es otro aprendizaje que tiene que corregir, que tiene que ir ahí para más adelante cuando tenga más experiencia. Sin duda, ahí tenemos un dolorcito en el corazón porque efectivamente hizo 3 goles, pero después inocentemente, ahora, ¿quién no comete un error inocente, infantil a los 20 años, ¿no? Si ustedes ya a los 20 estaban tan formaditos, pues yo los admiro mucho. Pero quiero decirles que esto puede pasar en un momento de tensión, en un momento de una semifinal que la tengo ahí al alcance de la mano. Es posible que a uno se le vaya un poquito, se le suelte un poquito la cadena. Pero un poco también tratando de ver ese rol, Juan Pablo, no solamente de Neisser, sino especialmente del técnico César Torres. ¿Qué otra cosa puede uno destacar? Porque efectivamente es un entrenador que arropa a los suyos, que confía en los suyos, y eso
se lo devuelven los muchachos con este tipo de presentaciones. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el verdadero rol de este entrenador que realmente está haciendo una historia tremenda? Porque es que hace 22 años que no íbamos a una semifinal de un Mundial Juvenil. Sí, señora, vea, lo de César Torres es muy bueno desde la parte de su discurso. Yo he escuchado muchos técnicos en estas categorías diciendo, no, es que tenemos un rival al frente de respeto, es que tiene más tradición. Lo pudo haber dicho perfectamente contra España, no, es que la cantera de España, etcétera, etcétera. No, muy claro ha sido. Dijo, nos cansamos del gracias guerreros. Hoy Neisser Villarreal dijo, como dijo el profe, no hemos hecho historia. Lo de hoy contra España no es historia. Historia es si llevamos la Copa a Colombia, dijo Villarreal, y ese ha sido digamos, el resumen de lo que les está transmitiendo este técnico César Torres en su discurso. Y es que realmente, como tanto se habla de la mentalidad campeona, de la mentalidad ganadora, pues creo que ese es un gran paso que está dando César Torres en esta categoría sub-20, y es convencerlos de que más allá de que ganen un partido, dos partidos, de que hagan un hat-trick, realmente la historia se hace, como lo decía Carlos Vilardo, cuando ganan, porque después del segundo en adelante, del segundo para atrás, nadie se acuerda, y eso creo que también ha sido muy bueno, que inyecte realmente esa mentalidad de decir, vamos a ganar, porque si no ganamos, pues pasamos como cualquier otro mundial, como cualquier otra competición anterior de Colombia, en la que sí, uno tiene buenos recuerdos, pero no hay títulos. Entonces creo que van muy bien. Él dijo, los voy a aterrizar, le ganamos a España, pero esto sigue. Son 7 finales y esperan estar en la gran final. Obviamente tienen que superar primero a Argentina, pero me gusta mucho esa mentalidad, más allá de arroparlos y de proteger a su grupo. Sí, usted nos tenía un detalle que había contado el técnico Torres sobre Neisser, precisamente. Ustedes han hablado ya de la camiseta, de la famosa camiseta de América que tenía puesta alguna vez Neisser Villarreal en una transmisión en alguna red social. Muchos lo tomaron como un reto, como una burla a los hinchas de Millonarios. Y confesó César Torres que cuando sucedió este episodio, Neisser lo llamó llorando y le decía, no me convoque, no me llamen más a la selección Colombia, tal vez no merezca estar por el momento en el que estoy, por la presión. Y Torres le dijo, no, es que usted se ganó ese derecho en esa selección, yo lo voy a seguir llamando a los microciclos, a las convocatorias de preparación, y lo llamó a este mundial. Y dijo, no, vea, este muchacho es muy noble, muy humilde, todos lo quieren, y creo que eso se ha visto en el equipo, todos lo quieren, y en ningún momento quiso retar a nadie en Millonarios, ni burlarse de Millonarios, simplemente quiso apoyar a sus compañeros Kenner González y José Cavadía, que juegan en el América de Cali, pero lejos estuvo de querer formar una polémica que seguramente la creamos nosotros los medios de comunicación, y le dio muy duro a Villarreal, que estuvo prácticamente a punto de renunciar de estar en esta selección y en este mundial. Bueno, bendito Dios que no terminó en una decisión tan radical, y mejor fue la bendición de esa respuesta que le dio César Torres. Realmente yo creo que él tiene otros detalles también fabulosos en este equipo. Me parece que es siempre tan atinado a la hora de meter mano durante el partido. En este partido contra España, por ejemplo, todos los cambios le dieron. Es un tipo que conoce tan profundamente a su plantel, que no perdió, por ejemplo, la cabeza cuando vimos que Simón García, que sentíamos que era absolutamente indispensable, estaba sumando su segunda tarjeta amarilla, y seguramente no va a perder ahora la cabeza cuando vea que va a perder a Neisser Villarreal, porque ahí está el punto, Andrés, que nos espera ahora. Ya pasamos esta página que fue muy feliz de España, y ya nos graduamos de dejar potencias en el camino, que ese era el otro tema que siempre nos estaba costando. Veíamos una camiseta de alguna potencia europea o incluso suramericana, y hasta ahí nos llegaba el talento, la emoción, la motivación, ahí chocaba siempre. Esta vez sí tuvimos muchas dificultades, pero a fuerza de talento y de carácter
terminamos dejando a España, que era una de las candidatas al título en esta Copa Mundo, la dejamos por fuera. Así que eso tiene un mérito gigante. Pero ahora, pasando esa página, lo que viene se llama Argentina. Y contra Argentina no solamente no vamos a tener a Neisser, sino que además no tenemos a Sarabia, que no es que yo diga pues que como nos hace de falta, sino que realmente hay una complicación ahí, es que no tenemos un sustituto natural, porque el sustituto lo había sacado Torres. Recuerden ustedes cuando excluyó a 2 jugadores de la convocatoria por problemas disciplinarios, decisión que tiene todo mi respeto. Si uno no forma a los juveniles de esta forma, pues realmente no tiene nada que hacer como seleccionador nacional de una sub-20, pero lo hizo, y ahora con Sarabia vamos a tener una complicación adicional. Esas 2 bajas, más esta duda de Jordan, ¿cómo vamos a enfrentar a Argentina con estas dificultades nuevas que tenemos después de la clasificación? Jenny, pues de lo que yo he visto, pues en el ataque, pues está claro que Emilio Aristizábal va a ser el 9 reemplazo natural de Neisser Villarreal, y no vamos a ver una sorpresota ahí en el frente de ataque. Es una buena oportunidad para Emilio de demostrar que también tiene ese carácter de goleador y que no está ahí tampoco de nombre. Entonces, es una buena medición para Emilio Aristizábal de que pueda hacer una buena semifinal. En eso creo que todos tenemos claro que Emilio va a ser el titular. Y el dolor de cabeza sí está en la zona lateral, porque como bien dice Jenny, no hay un sustituto natural, no hay claridad en ese aspecto. Puede que repita Juan Bazán, puede que repite y lo pongan por ese lado, o también a Vivas, que también juega por un sector ya de ese lado derecho. Claro que Vivas es más zurdo, ¿no? Pues en el partido contra España entró por Joel Canchin y jugó por ese sector. Entonces de pronto se puede retrasar, pero no sé si rinda igual. Pero entonces ahí lo que yo veo más es como Bazán, que es como el sustituto adecuado, porque es que no hay un lateral fijo, no hay un lateral, y eso es el gran lío que ahorita tiene César Torres, y que tiene para corregir en estos, o entrenar en estos días antes de ese juego contra Argentina, porque esa parte defensiva sí es bastante difícil. Carlos Sarabia había venido jugando todos los partidos, entonces no vimos tampoco, digamos, un sustituto de él, y pues lo que por las características y por no irnos tan a los extremos, pues Bazán pareciera esa opción. Sí, Pero pues no descarto sí. lo de Después de este partido, yo creo que a Bazán lo ponen a tapar y también lo va a hacer bien, porque se fajó el partido de la vida. Sí, y con Jaymar también tuvo buena sincronía, o sea, el equipo ha estado compacto, o sea, me parece que a nivel defensivo el equipo ha rendido demasiado en este Mundial Sub-20, y es algo que se le ha valorado, o le hemos valorado a este equipo en el Mundial, porque pues tras de que no recibió muchos goles en la fase de grupos, hoy los recibió, pero se supo comportar en momentos difíciles cuando España atacó. Entonces lograron ahí nivelar esas cargas que traía España cuando quiso arrollar. Pero para el partido contra Argentina, esa es como mi gran duda, de saber quién puede ser ese reemplazo de Sarabia. Pero yo no descarto a Vivas porque juega por el lado de allá, el lado derecho. O bueno, lo pusieron contra España, lo pusieron por ahí, y de pronto lo pueden retrasar. Puede funcionar. Bueno, ahora, si lo probó el profe contra España, es el rey de la anticipación, porque entonces ya en ese punto estaba calculando que a Sarabia en algún punto le iban a sacar la otra amarilla. Pues quién sabe, dentro de todas las virtudes que tiene el técnico Torres en esta selección, pues pudiéramos sumarle esa. Ahora, Argentina viene de una primera ronda, es distinto el panorama que nos vamos a encontrar ahora, ¿no? Porque España
Recuerden ustedes que terminó pasando por un gol sobre la hora contra Brasil. Terminó siendo Brasil el condenado de ese grupo de la muerte, le costó mucho a España, no fue ninguna gran cosa contra Ucrania después en los octavos, y digamos que no era el rival, a pesar de que se llama España, no era, digamos, en el juego un reto tan grande. Distintísimo es esto que vamos a encontrar, Juan Pablo, en Argentina, que es, además de que es un frecuente candidato al título, viene de ganarle 2-0 a México, pero sin darle ninguna oportunidad de recuperación en ningún momento de ese partido de ellos en cuartos de final, y viene de dominar con suficiencia en la primera ronda, ¿no? ¿Qué clase de oponente y qué clase de peligro va a enfrentar Colombia en esta semifinal? Jenny, primero le quiero hablar en cifras. Argentina es la mejor selección de esta Copa del Mundo, ha jugado 5 partidos, tiene 15 puntos, es decir, ganó los 5, 14 goles a favor y solamente 2 en contra. Hasta el partido, bueno, falta que juegue Noruega, que es la otra selección que no tiene muchos goles en contra, pero estamos hablando de una selección que es muy buena en ataque, con jugadores que llegan a gol y también buena defendiendo. Entonces, pues ahí estamos hablando de una selección fuerte. Va a perder a Máher Carrizo, uno de los jugadores que también son goleadores de esta Argentina, lo pierde por doble amonestación, y perdió a Montoro, que es el 10 que está jugando en Brasil, en Botafogo, si no estoy mal, y lo perdió por lesión. Eso también, ellos también van a llegar con esas 2 bajas importantes. Pero es una selección que es muy guerrera en la zona defensiva, en la zona del medio campo, y muy veloz, se parece en eso a Colombia, muy veloz a la hora de contraatacar. Es impresionante, yo creo que de los 14 goles, por lo menos 6 han sido de esa manera, contraatacando a su rival. ¿Y ese Carrizo es como el Neisser de ellos o no? Es como el Perea de ellos, más o menos, no sé si llevarlo a ese punto, pero sí es uno de los 2 goleadores que tiene el seleccionado argentino. El otro es Alejo Zarco, que justamente estuvo sancionado contra México y va a volver contra Colombia. Zarco tiene 4 goles y Máher Carrizo tiene 3 anotaciones, y son jugadores que llegan mucho a gol. Bueno, pues entonces es el siguiente reto. Ya como bien ha dicho el técnico Torres, pues es momento de aterrizar un poco después de esa emoción, después de lo realmente difícil que fue superar a España, después de ver esta prueba de carácter de estos muchachos que son tan jóvenes y que lo tienen todo realmente para sobreponerse a una situación tan adversa como verse en 3 minutos abajo en el marcador después de que ganaban, realmente una remontada impresionante de España, y aún así pues no bajaron los brazos, pero tenemos también esos detallitos que todavía necesitamos pulir. Ya Andrés decía de un par de detalles que hay que tener en cuenta. Yo quisiera sumar tal vez el tema de Perea, que sigue siendo demasiado intermitente, y yo no sé si contra Argentina se va a poder dar el lujo de desaparecer tanto, porque si llegáramos a perder a Barrera por lesión, que eso puede suceder, y si tenemos pues esta baja trascendental de nuestro goleador, pues Perea tiene que emerger como la gran figura, y sí preocupa un poquito que sea tan intermitente, que tenga un par de chispazos y tan rápido termine desapareciendo, y sobre todo que sea tan poco solidario en el trabajo del equipo sin pelota. Me parece que ese debe ser el gran problema que tiene, porque no lo tiene Neisser, por ejemplo. A Neisser le duele la pérdida de la pelota, y en eso todo el tiempo se ve muy sacrificado. Canchimbo es otro que también todo el tiempo está dedicado a la recuperación, pero lo que pasa con Perea sigue siendo un asunto sin resolver, y aquí pues contra Argentina necesariamente va a tener que aparecer. Así que vamos a esperar ese momento. Recuerden ustedes ese partido el miércoles contra Argentina, 6 de la tarde hora de Colombia, y vamos a estar por supuesto también con ustedes analizando lo que pase en ese compromiso. Vamos a dar la vuelta a esta página, porque también tuvimos en nuestro Super Sábado un partido de Selección Colombia de mayores. Yo digo que un entrenamiento con público, no sé si soy demasiado dura con los compañeros mexicanos, pero es que no le parece, Andrés, que
que es sideral la distancia entre un equipo y otro. Yo entiendo que había muchas bajas y bueno, armaron un equipo con lo que tenían a la mano, pero también es que se nota que la falta de rodaje, de competencia, es tremenda cuando es un país sede de un mundial y va en coche a la clasificación, ¿no? Yo creo que se les notó muchísimo que están muy lejos de Colombia. Sí, total, Jenny, o sea, esto, como bien lo dice Jenny, fue un entrenamiento a puerta abierta. O sea, Colombia se dio un festín de principio a fin, no sufrió para nada. David Ospina no vio ni una y las que tuvo eran muy suaves, unos remates muy suaves. O sea, fue como el partido perfecto de entrenamiento de Colombia. O sea, México no mostró muchas cosas buenas. La cara del técnico Aguirre, el mexicano, o sea, no sabía por dónde resolver La los de Rafa problemas. Márquez, sí, era Exacto, o terrible. sea, analizaban y no encontraban las soluciones ni en el banco ni en el campo, nada, o sea, estaban totalmente perdidos los mexicanos y que ha demostrado pues que México ahorita no está pasando por un buen momento futbolístico en cuanto a selección se refiere, por las bajas, porque es ese anfitriona y pues esa falta de rodaje también termina afectando a un equipo, pero pues todavía le falta engranar mucho a México y Colombia supo aprovechar todas esas deficiencias de los mexicanos y le atacó por todos los lados como quiso y hasta los que entraron a probar como Johan Carbonero y todo, Kevin Serna también tuvo buen partido ahí, entonces todos brillaron, o sea, me parece que todos tuvieron su momento estelar en el partido y pues todos lo hicieron bien, pero el rival tampoco es que haya exigido y uno no puede sacar conclusiones tan rápidamente. Me hizo sentir mal Andrés porque ahora tengo culpa con Kevin Serna. Porque yo a Kevin Serna en cambio le di 5 puntos, pero advirtiendo que es la primera vez que se encuentra con este equipo y lo natural, lo normal, es que tenga unas dificultades para moverse con alguna libertad. Yo lo vi un poco como hablando mucho con Muñoz, todavía no estaba como muy engranado el tema, lo vi también estorbándose con Luis Suárez y me parece que es natural, insisto, y que no lo vamos a juzgar como no juzgamos a Álvaro Angulo en el partido contra Venezuela, digamos que son jugadores, para esto son estas fechas FIFA, como para darles una oportunidad, pero ahora ya tengo sensación de culpa. Ahora, miremos a los otros No, yo le vi cosas ensayó. buenas a Kevin Serna, o sea, a ver, Sí, por sí, él no está pasarles el criticado. partido intentó hacer lo que hace en Fluminense, de driblar, de Sí. sacar, hizo un Pero va pase siempre al bueno, un medio. pase bueno. ¿Sí Sí, vio? sí, Va siempre al medio y se choca con sí, Lucho, con o sea, James. trató de ir más a la banda, yo lo vi más tirado a la banda, Sí. intentando hacer algo diferente, pues sí, fue un debut pues normal, pero tampoco tan malo como para sacrificarlo. Bueno, yo sí, disculpen la familia Serna. Le di muy duro a Serna, que era uno de los debutantes de Juan Pablo. 5 le dio usted, no, pues es una calificación propia de un jugador que está apenas llegando a este grupo, que está conociéndolos en la cancha, que se está adaptando, pero ojo que Kevin Serna tiene que tener en cuenta que no hay mucho tiempo y hay mucha competencia para ir al mundial. Vea que Johan Carbonero llegó, hizo gol y entonces uno dice, ok, está Johan Carbonero, Luis Sinesterra se la pasa lesionado, entonces ahí uno empieza ya a generar dudas. Vea que Willer Dita Sí, hizo hoy un partidazo, para mí hoy Dita fue uno de los mejores, y entonces uno sí. dice, Davinson y Lucumi son fijos. A mí la verdad es que Jerry Mina me parece muy importante en el juego aéreo en ataque, pero Willer Dita hoy demostró que puede pelear ahí una posición también. Y Entonces, entró el por la mensaje para, ventana, ¿no? sí señora, entonces el mensaje para Kevin Serna es, listo, hoy debutó, hoy no jugó su mejor partido, pero si lo ponen contra Canadá, le toca poner lo mejor de sí para seguirse ganando otra convocatoria y seguir en los planes de Lorenzo, porque esto es así, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos jugando las otras fechas de noviembre, luego el sorteo y luego ya se empieza a decantar esta lista de colombianos.
Total, esto ya es en un momentico. Ahora que se mencionaba Dita y que ya decíamos de Serna, quiero preguntarle por Álvaro Angulo, ¿qué tal el partido del lateral izquierdo en su segunda oportunidad después de eliminatoria? También me pareció un partido muy normal, no lo vi muy destacado, tampoco lo vi pasando por problemas porque esta selección mexicana, como ustedes lo dicen, pues tenía muchas ausencias y pues realmente México, el único que cree que es grande en México son los mexicanos, de resto nadie más. Todos Y Juan sabemos Carlos que Osorio. bueno, y Juan Carlos, pero de resto sabemos que México hace muchos años está en una crisis. Entonces, no, lo de Angulo es bueno y ahí va a tener que sumarse también a la competencia con Mojica, con Borja y con David Machado, pero ese tal vez es el puesto más abierto en la selección, es decir, que no tiene un dueño. Sí, sin duda. Yo creo que estuvo chévere el plan de Lorenzo de hacer 5 cambios sobre la nómina habitual. Digamos, me parece que estuvo bien. Yo hubiera hecho más. A mí sí me parece que es importante probar más alternativas, pero le entiendo que tiene la obligación moral, digo yo, porque en términos reales es muy difícil que se cumpla eso de llegar a ser uno de los 9 mejores equipos del ranking FIFA, con lo cual aseguraríamos ser cabeza de serie en el sorteo de diciembre, en el sorteo de la Copa del Mundo. Yo creo que es muy difícil porque ni siquiera alcanza con nuestro esfuerzo, sino que además necesitamos que se descuelguen unos europeos en esa clasificación y pues eso no es tan fácil. Esos partidos que ustedes están viendo en estos mismos días de la UEFA siempre es no sé, Noruega 5-0, una cosa así. Es difícil que se nos den tantas posibilidades digamos, la alineación estelar se complete de tal manera que nosotros hagamos todos los puntos y los que están encima de nosotros se descuelguen. Yo no lo veo tan viable, pero entiendo que el entrenador tiene la obligación moral de ir por esos puntos, así que entiendo que no haga tantos cambios, pero fíjense que hay un detalle, Andrés, que también pasa en este tipo de torneos, y es que a James, por ejemplo, le metieron una levantada importante, a Lucho también le metieron una entrada al tobillo, pero tremenda, y son jugadores que tienen que estar en estos compromisos porque pues, digamos que la gente puede que no lo tenga tan en cuenta, pero es que cuando se firman estos partidos amistosos hay que poner a las figuras. No es una elección del entrenador, digamos, en los contratos está incluido que las figuras deben tener una participación en estos compromisos amistosos porque pues, son los que convocan a la gente. Entonces es difícil también porque se corre ese doble riesgo, Andrés, de arriesgar a los jugadores en un momento en el que, por ejemplo, México ya se veía tan superado que terminó pegando alegremente, ¿no? Sí, Jenny, y no, y Lorenzo hizo bien en sacarlos. O sea, Lorenzo dijo, no, ya esto está liquidado, esto no sufrimos para nada y los empezó a cuidar, sacó a James y a Luis Díaz casi a la par, jugaron casi 60 y pico de minutos, entonces eh, se ahorraron ahí casi media hora de descanso, de no ir tan allá al choque y arriesgarlos para que los clubes después terminen peleando con las selecciones en estos amistosos. Pero se pusieron de titular, que eso era lo que se esperaba, porque son los jugadores insignias de esta selección Colombia. Y pues, si se esperaban cambios, pues se hicieron los que se hizo. Pero ya los estelares, sí, obviamente en estos partidos Néstor Lorenzo no los iba a tocar. Pese a que a mí me hubiese gustado que hubiesen jugado el remate del partido, pero viendo ahora las circunstancias del partido, sí estuvo bueno que iniciaran porque pues Colombia arrolló a México y si hubiesen entrado en un segundo tiempo pues hubiesen entrado a nada. Entonces me parece que estuvieron bien de titulares y haberlos sacado en ese segundo tiempo donde ya México pues estaba ya jugando a la desesperación y pudo haber afectado a cualquier jugador de este calibre. Entonces, pero por ese lado, pues bien por Lorenzo, que supo manejar los cambios, metió a los que tenía que meter y probar y, y ya y cuidar a los propios. Eso es lo más importante.
Sin duda, cuidando a los capos. ¿Alguno de los que entró le llamó particularmente la atención? Johan Carbonero, el que más me dejó tranquilo porque llegó y metió el gol de una y reemplazó a Luis Díaz. Entonces, por esa banda, y también lo de Juanfer, pues Juanfer ya es algo más que confirmado que es el sustituto natural de James Rodríguez cuando está cansado. O sea, me parece que cuando James inicia, se cansa o ya llega a su límite, entra Juan Fernando Quintero y parece que fueron a la sincronización de ellos, entre ellos, porque siempre entra enchufado Juan Fernando Quintero a rematar los partidos y eso es como unas bajo la manga que tiene el Néstor Lorenzo y la ha sabido manejar tanto en eliminatorias como ahora en los amistosos. Entonces me parece que es una buena alternativa tener a Juanfer de remate en los partidos y como cambio principal de James Rodríguez para que Colombia no pierda esa esencia del 10, del armador y de esa magia que tienen ese tipo de jugadores. Entonces, esos dos de los que entraron, Juanfer y Carbonero, fueron los que más me gustaron por lo que mostraron en tan poco tiempo. Sí, sin duda. Ahora, ¿qué hacemos, profe Juan Pablo, para enfrentar a Canadá? ¿Qué nos faltó por probar? ¿Qué ensayo, digamos, se pudiera hacer? ¿O vamos a ir también a seguirle dando rodaje al equipo principal? ¿Cuál será la mejor alternativa contra los canadienses? Jenny, yo creo que Lorenzo lo está haciendo gradualmente. Yo creo que va a mantener otra vez una base, pero va a hacer algunos cambios. Yo, por ejemplo, cambiaría los centrales. Vea que se lo dije la vez pasada y lo hizo. Y justamente lo dice. Dita Lucumí, yo creo que esta vez tendría que ser Gerson Mosquera con Davinson Sánchez. Me parece que debería hacer esos cambios. Mantener de pronto los laterales y empezar a mirar, digamos, Johan Carbonero, ¿por qué no de entrada? Aunque lo difícil es que es el reemplazante de Luis Díaz. O no sé si Johan Carbonero reemplace a Kevin Serna, digamos, respecto a la nómina que... Es más probable. Sí, o volver a darle minutos a Borré o a un delantero diferente, o darle entrada a Portilla por Kevin Castaño, por ejemplo. Más o menos haría ciertos cambios. Y el del arquero, yo creo que David Ospina, no sé por qué realmente tapó esta noche de sábado. Si todos sabemos que David Ospina es un gran arquero, es el arquero mundialista del 2014, del 2018, que está en buen momento en Nacional. No sé si lo quisieron respaldar y decir, estamos premiando su buen momento en Nacional, pero es momento de o consolidar a Kevin Mier o de mirar en qué nivel está Álvaro Montero como suplente en Argentina. Entonces yo haría ese cambio. Yo creo que ya David está más visto que cualquier otro. Total, es el tercer arquero aclamadísimo, ¿no? Dice Sí, uno. David y Camilo para mí son fijos, entonces tienen que ver cuál va a entrar ahí en esa discusión entre Montero y Kevin Mier. Claro, el casting es cuál es el arquero número 2. ¿Cuál es Mier o es Montero? Y realmente esta de verdad era una oportunidad para eso. Yo me imagino que si querían hacer un buen homenaje a Ospina y un reconocimiento, esas cosas se hacen después del sorteo. Para eso hay otra fecha FIFA en marzo. Entonces no necesitaban esta ventana para hacer esas pruebas. En cambio sí hay que hacer estos ensayos ahora con Mier y con Montero en esta oportunidad de octubre, en la que vamos a tener en noviembre, porque después ya viene el sorteo, digamos ahí ya se va a saber si Colombia es o no es cabeza de serie, y en cambio tuvimos 4 partidos para haber probado a la mejor alternativa, porque es muy habitual, es muy normal, puede pasar que haya un infortunio con el arquero titular. Si sabemos los colombianos de un infortunio que nos pasó con Falcao, pues por supuesto que tenemos que estar preparados para tener un sustituto con suficientes garantías a Camilo Vargas, y yo creo que esta fue una oportunidad perdida en este partido. Vamos a ver si no perdemos otra oportunidad en ese partido contra Canadá.
Yo también quisiera ver un poco desde el inicio esa posibilidad de Portilla. A mí siempre Portilla me da la sensación de que nunca tiene suficientes minutos y me parece chévere, por ejemplo, lo que hicieron con Richard Ríos de sentarlo esta vez por todo. Me parece un gran contexto. Es un tipo con una súper demanda. Imagínense lo que es trabajar con Mourinho y tener que convencer a Mourinho todos los días. Es un tipo con una carga también de presión muy tremenda, y que venga y esté tranquilo en la selección y tal, porque ese ya se sabe que eso es indiscutible. Pues me parece que es un buen manejo de parte del entrenador. Me pareció un hit la alineación como titular de Kevin Serna. Había que verlo en un partido completo y en una posición en la que no hemos tenido durante toda la eliminatoria a ningún indiscutible. Así que más allá de que Arias pueda hacer eso, porque es que ahí hay un punto siempre complejo con Arias, y es que Arias siempre juega muy retrasado porque necesita ir de respaldo de James, y de esa manera él se pierde mucho en el ataque. Él debería ser el titular habitual como un extremo derecho, pero estamos en la búsqueda del extremo porque estamos garantizando un mejor entorno para James. Después de que James hace lo que hace esta vez, por ejemplo, que toca 2 balones o 3 y siempre deja mano a mano a los delanteros, pues es difícil cuestionarlo en algún punto. Entonces, si vamos a ir con el equipo de James al Mundial, pues evidentemente que no podemos pelear porque le estén generando un buen entorno. Ya después de esa Copa del Mundo, que él mismo ha dicho que va a ser su último Mundial, pues seguramente vamos a refundar a la selección nacional, pero por ahora este es y seguirá siendo hasta el mes de junio del 2026 el equipo de James. Vamos a ver entonces cómo vamos a respaldarlo y a rodearlo, y vamos a empezar todos la cadena de oración desde este mismo momento para que no se vaya de León en diciembre, porque lo peor que nos puede pasar es este interinato de James jugando con Maluma en el patio de la casa y entrenando solo y no teniendo club. Esta incertidumbre tan dolorosa que ha sido verlo cada vez, digamos, cada año más o menos, buscando equipo. Ojalá no nos pase, ojalá, si se va a quedar en León, me parece un buen lugar, digamos, como minimizar la cantidad de cambios para él y no tener que venir a apostar a ver si le cae bien a un entrenador o no, si le cae mal, si, bueno, ya ustedes saben mejor que yo cuáles son todas las peripecias en el caso de James. Ojalá entonces, y están todos invitados a nuestra cadena de oración, ojalá no tengamos que contar esa historia en diciembre, porque en diciembre se vence el contrato en León. Entonces hay que empezar a hacerle fuerza a la renovación. Después entonces contra Canadá, pues vamos a ver qué otros ensayos se hacen. Recuerden ustedes que este partido contra Canadá es el martes 14, para que estén programados. No nos van a volver a juntar como en este super sábado estas dos selecciones nacionales, pero nosotros nos vamos a encontrar con ustedes para analizar cada tema aparte, para darle el tiempo que corresponde al balance de cada uno de estos equipos, esperando que todavía no se nos termine la magia del sub-20, que estemos, ojalá, si todo sale como esperamos, en la gran final de este Mundial de Chile. Así que para ustedes, mis queridos compañeros, muchas gracias por sus aportes y sus comentarios en esta charla. Para don Carlos Solano, que también nos corre siempre, ustedes no se alcanzan a imaginar las horas a las que trabaja nuestro ingeniero Solano. Y para ustedes, como siempre, que están ahí y que nos regalan tanto tiempo, de verdad, de corazón, mil y mil gracias por acompañarnos. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.